cargando, cargando. Volvimos. Bien. Ok, continuamos. Ajá, déjame. Bueno, entonces es eso, y lo requisaron y el Nordeste se quedó sin su compra, ¿no? Eh, y eso ha pasado en muchos países, inclusive lo que ellos están haciendo es comprar directamente a China para que no ocurra más este tipo de cosas. Es súper interesante ese tema de ese consorcio, ¿no? Esa es una cuestión que muy poca gente conoce y que, aunque seguramente es una cuestión donde aglomera allí gente de derecha principalmente, que están defendiendo las privatizaciones y todo esto, Exacto. ahorita resultan Es positivos en muy, toda la pandemia. es muy interesante porque ese consorcio, esos estados, tienes a gobernadores que son del partido, del ex partido Bolsonaro, del PSL, y tienes a gobernadores del PT. Tienes al gobernador, el único gobernador del Partido Comunista de Brasil. Entonces, en esta zona, o sea, te puedes imaginar todos juntos trabajando por esta unidad para poder exportar más, para poder hacer más negocios, para poder tener una cierta autonomía, firmar convenios de cooperación internacional, de mejorar su educación y no depender de las políticas públicas de Bolsonaro. Así es. Bueno, interesantísimo este tema de Brasil. De verdad que es una fortuna poder contar con tu testimonio allí, además con conocimiento de causa, ¿no? No solamente por el hecho de que seas oriundo de allá, sino porque además eres estudioso de estos temas y estoy segura que constantemente estás allí actualizándote. Bastante. Vamos a pasar a Ecuador, que la verdad es que es una situación espeluznante. Es que casi no hay palabra para describirlo. O sea, empezaron a establecerse, bueno, algunas alarmas, ¿no? Por el tema de todo lo que estaba pasando allá con los videos y todo lo demás, pero es que cada vez era peor. O sea, no es que hubo un pico de, bueno, sí, esto pasó, qué horror y ya, no, es que fue peor y peor y peor. Mientras Lenín Moreno estaba en En Narnia, en algún Galápagos. otro rincón En oculto. Galápagos. Sí, sí, sí. Sin decir absolutamente nada, sin enviar un tweet, sin nada. O sea, mientras la gente moría en la calle, mientras familiares tenían que esperar 1, 2, 3 días porque sus familiares fallecidos fueran siquiera revisados por los médicos forenses. O sea, de verdad que fue completamente desgarrador. Sobre todo, eh, luego de ver un Ecuador tan levantado con todo lo que fue, ¿no? El gobierno que lamentablemente ya no cuenta, con el que ya no cuenta el pueblo ecuatoriano, que es todos los logros que se lograron, valga la redundancia, allí con Correa. Y bueno, una cuestión entre lamentable, pero también como catalizadora, diría yo. O sea, yo si yo fuera ecuatoriana y estuviera ya en esta situación, sentiría un llamado interno brutal para salir de este gobierno rápidamente sin tener que ni siquiera termine su periodo, porque es que es inconcebible e imperdonable lo que se está dejando pasar en Ecuador. Tú has estado en una relación muy estrecha con este país desde hace mucho tiempo y pues creo que vas a tener una visión bastante certera de todo lo que está pasando, no solamente como diagnóstico de lo que está pasando, sino también como proyección en el tiempo que viene. Bueno, en realidad yo soy nacido en Ecuador, ¿no? Y mi papá y mis hermanos viven allá, viven en Guayaquil inclusive. La situación es apocalíptica. El Ecuador se va a acabar como Estado, como país. Eso te lo aseguro. La situación es absolutamente incontrolable. Ya el coronavirus ganó la guerra en Ecuador. El coronavirus va a matar cuantas personas pueda matar. O sea, el gobierno ecuatoriano no ha hecho absolutamente nada. No ha comprado mascarillas, no ha comprado guantes para los médicos. Tenemos más de 1.600 profesionales del área de salud enfermos con coronavirus. Se han muerto 70 médicos en Ecuador de coronavirus porque no les han dado los guantes para atender, por ejemplo, a los pacientes. La situación es muy grave en el país y ahora vamos al despeñadero económico. Lo que los bancos han hecho es robarse los recursos del país, mandarlos hacia afuera, lo que prácticamente hizo Macri con el préstamo del FMI, están haciendo los bancos ecuatorianos, porque saben que ya el manejo económico ha sido tan malo y con la crisis del coronavirus a un país que es dolarizado, ¿no? Recordemos que el Ecuador es uno de los únicos países del mundo que mató a su moneda local, o sea,
y se transformó en dólar, es la única moneda que existe en Ecuador oficial. Entonces, en este momento ya hay una escasez de fondos, de recursos para absolutamente todo. Y el poco dinero que había, lo que hicieron fue pagar parte de la deuda externa hace 10 días, lo pagaron, hace 15 días, perdón, pagaron 324 millones de dólares como parte de la deuda del bono, contrariando inclusive las medidas del FMI que le había dicho al Ecuador que no era necesario hacerlo. Entonces, tenemos un gobierno criminal, responsable, absolutamente responsable por todas las muertes en el Ecuador. Se calcula en Guayaquil, ya los medios de comunicación que apoyan al gobierno ecuatoriano hablan de 8.000 muertos en Guayaquil, 8.000 muertos en Guayaquil en prácticamente 2 semanas. En realidad ese número debe ser 3 veces más. No hay calle en Guayaquil que tú no camines y no exista un cuerpo en la calle o las familias con los cadáveres en los garajes esperando 5 días para que retiren a sus familiares, a su mamá, a su tía, a su hermano, para que los entierren, para que hagan cualquier cosa. Y el gobierno fue tan inepto y es tan descarado y tan miserable que lo que hicieron fue distribuirles ataúdes de cartón, de papel a la gente más humilde, más sencilla. Porque supuestamente ya los ataúdes para los ricos eran básicamente dedicados solo a los ricos, entregados solo a ellos. La situación es caótica, ya no existe un gobierno. El Lenín Moreno, cuando hubo la crisis del coronavirus, se instaló en Ecuador. Él se fue escondido a Galápagos, porque es una persona, obviamente, por su condición física, que si le da un coronavirus será muy difícil sobrevivir, y también por su edad, todo, pero se fue a esconder y delegó al actual vicepresidente de la República, que es un vicepresidente que no debería ser el vicepresidente de la República, que fue puesto a dedo, ya que es el tercer vicepresidente en 3 años de gobierno. Es Otto Sonnenholzner, que es un hijo de la élite de Guayaquil, de la ultraderecha guayaquileña, absolutamente inexperiente, una persona que no tiene experiencia de nada en la vida, pero lo ponen ahí de precandidato presidencial. Entonces él está utilizando el manejo de la crisis del coronavirus como una plataforma para hacerse conocido y para parecer un gran gestor, y en realidad él es el responsable también de las muertes de miles de personas en Guayaquil, ya que no se ha hecho ni un solo hospital, un hospital para atendimientos primarios, por ejemplo. Es tan bárbaro lo que han hecho que la ex ministra de Salud había dicho, sí, ya compramos 2 millones de exámenes, y era mentira. El Ecuador no había comprado nada. El único avión que ha llegado al Ecuador es un avión del ejército ecuatoriano con insumos médicos para los hospitales de los propios militares, que no son militares que actúan para la ciudadanía, porque no pienses que en esos hospitales está la gente. Esos hospitales es solo para atención, inclusive de la oficialidad de los militares, ni siquiera de la tropa. En los Ecuador se están muriendo en la calle los soldados del ejército, de la marina ecuatoriana, caen muertos infectados porque las mismas fuerzas armadas que son subordinadas a los Estados Unidos, a la embajada estadounidense, no les da atención a sus soldados, a su tropa. La situación es del sálvese quien pueda. Yo te digo que en algunos meses en el Ecuador va a ser como la película así, Fear the Walking Dead, la gente andando en la calle, la película como la serie, la gente andando en la calle con en mano, intentando encontrar comida y salvarse de los infectados. O sea, la situación es de un caos absoluto, no hay más Estado, y la situación económica va al precipicio. El Ecuador va a durar pocos meses antes que se quiebre, inclusive que se caiga la dolarización. El papel de organismos internacionales en esta situación en Ecuador, ¿cuál ha sido? Porque vemos como, por ejemplo, en Venezuela, a pesar incluso de, cualquier cantidad de confrontaciones previas, gratuitas para nosotros, ¿no? Porque es un tema de subordinación de esas organizaciones a, la hegemonía del poder mundial. En Venezuela se ha reconocido la labor que ha ejecutado el gobierno nacional con las medidas tempranas, la gestión eficiente de la crisis y ese tipo de cosas. Bueno, y también vimos cómo les recortaron el presupuesto, Estados Unidos dijo que no iba a financiar más, en el medio de la pandemia Estados Unidos no va a financiar más la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo.
Entonces, organismos como este, la OMS o la OPS, la Panamericana de la Salud, las Naciones Unidas, ¿qué papel pudieran jugar ante este desamparo gubernamental que está en Ecuador? Es que un instituto, una organización multilateral depende de que exista un gobierno que haga algo. O sea, la organización por sí misma no puede hacer nada. Venezuela es reconocida porque tiene un gobierno que ha hecho lo imposible para enfrentarse al coronavirus. ¿Cómo puede ser un país que está siendo atacado como Venezuela, donde a ustedes llegaron al punto de ponerle barcos militares de la Armada estadounidense en la frontera marítima venezolana para afectar la llegada de insumos y que ustedes continúen vendiendo petróleo? Ese país en este momento sea ejemplo a nivel mundial del manejo de la crisis, porque tienes un gobierno. Eso es matemático, eso es matemático. Hay un gobierno que ha actuado y que ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Cómo puede ser que Brasil, como hablamos, esté pasando por eso? ¿Cómo puede ser que Ecuador, que esté pasando por lo que está pasando? Es tan absurdo. Imagínate las prioridades del gobierno ecuatoriano, que la semana pasada el presidente Correa fue sentenciado a 8 años de cárcel por supuesta participación en un esquema de corrupción, de haber liderado intelectualmente un caso de corrupción en el Ecuador. Es tan burdo que durante la cuarentena se hizo un llamado a una audiencia pública. Existen, para condenarlo, existen en este momento 2.000 procesos que están suspendidos, que no pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque no se pueden dar las audiencias públicas porque hay una cuarentena. Solo uno, que no es prioritario porque no es un delito de flagrancia ni de lesa humanidad, fue realizado, que es en contra del presidente Rafael Correa. Esa es la prioridad del gobierno ecuatoriano, que es un gobierno pro banco, un gobierno pro Estados Unidos, que en este momento lo que hace es impedir que la revolución ciudadana vuelva a la presidencia de la República, que el presidente Correa gane las elecciones, porque él lidera las encuestas. El presidente Correa es el líder en las encuestas, ganaría en primera vuelta, ahora en febrero de 2021. Entonces el gobierno se ha dedicado a la politiquería en vez de cuidar a su gente. O sea, en Guayaquil, yo te digo, no hay una sola familia de Guayaquil que no haya muerto alguien. No existe. Los núcleos familiares de una ciudad de 3 millones de habitantes se han muerto. Todas las familias de Guayaquil tienen un muerto. Todas las familias de Guayaquil tienen un amigo, un vecino, alguien se ha muerto. O sea, no, todo el mundo está conviviendo con eso. Y ya el olor a la ciudad, en la ciudad, la gente muerta en la calle, es una ciudad que hace 35 grados de temperatura promedio, que es húmeda, que llueve, que es un manglar, pues Guayaquil es un manglar. Entonces imaginen en esa situación sanitaria, 8.000 cuerpos tirados en la calle. O sea, No, y además que se pueden desarrollar otras enfermedades, ¿no? Súper gravísimas a raíz de esto y todo mucho peor. yo publiqué en mis redes sociales hace muy poco un video de los cementerios improvisados que el gobierno hizo para poner los cuerpos y la sangre de los cuerpos y todos los líquidos de la decomposición de esos cuerpos del coronavirus escurriendo a cielo abierto. O sea, tú te puedes imaginar obviamente el nivel de contaminación. Los ciudadanos, los ecuatorianos, están agarrando a sus parientes muertos en los brazos, caminando a un terreno vacío, abriendo un hueco para poner a su familia ahí. ¿Tú crees que esa persona no se ha infectado? Obviamente que está infectada. Entonces, hay un mal manejo de todo. Entonces, para que tú tengas una idea, es tan miserable lo que el gobierno ecuatoriano, y esa es la actitud frente a la gente, ¿qué es lo que ellos han hecho? Camiones frigoríficos, esos camiones de cargar carne para los mercados. Ellos llegan en las madrugadas escondidos en los centros de salud, en los hospitales construidos por Rafael Correa, que son Rafael Correa construyó 50 hospitales entre reformar y construir. En total en el Ecuador fueron 50 hospitales que él hizo durante 10 años y centenas de unidades básicas de salud por todo el territorio. Entonces, si no fuera la revolución ciudadana, hoy sería impensable lo que estaría pasando en el Ecuador, y que ya es un absurdo. Entonces, estos camiones llegan en la madrugada, llenan al camión con centenas de cuerpos, pero centenas, así como pedazos de carne, los cierran y desaparecen. La gente no sabe a dónde están llevando los cuerpos. Las familias ecuatorianas, las familias de Guayaquil no saben a dónde están los cadáveres, porque nunca los identificaron. No saben a dónde están los cadáveres. Es necesario que se haga una comisión de la verdad para preestablecer las responsabilidades de estos delincuentes, porque es eso lo que la gente está haciendo. El gobierno del Ecuador es responsable por la muerte, por inoperancia, por corrupción de la ciudadanía. Y ahora es responsable por la inoperancia para recoger los cuerpos de los cadáveres, clasificarlos, ponerle el nombre, la cédula, poder llamar a su familia dónde está, para poder darle un entierro digno, para cremarlo, para que se haga lo que se tenga que hacer.
O sea, ni siquiera eso. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno ecuatoriano? Entregado ataúdes de papel. Toma un ataúd de papel para que recojas a tu muerto en tu sala y lo pongas en ataúd de papel y lo lleves ¿a dónde? ¿Lo lleves a dónde? Que vas a tener ya 4 días esperando con tu mamá muerta en la sala. ¿Qué vas a hacer? Con un ataúd de papel. Ya tu madre en decomposición en la sala de tu casa. Es eso lo que está pasando en Ecuador. Obviamente, ¿por qué? Y hay unos se preguntan, y yo conozco la realidad, obviamente, en Ecuador. La gente, ¿por qué no han salido a la calle a reclamar? Porque la gente también tiene miedo de morir, pues, de coronavirus. Porque ahora en Ecuador, en Guayaquil, se va a escoger entre morir con coronavirus o morir de hambre. Porque también el gobierno ecuatoriano no ha llevado, ¿qué es lo que ellos hacen? O pequeños operativos en algunos sectores populares, van con el ejército, con la fuerza de seguridad, entonces tiene todo un cordón de aislamiento y llega el vicepresidente vestido como si fuera un médico y los médicos muriéndose porque no tienen esa misma ropa, entregándole una fundita de comida a un ciudadano cualquiera para tomarse un selfie y filmar y subir a redes sociales porque él está en campaña. Pero en realidad no es que están distribuyendo de manera sistematizada como lo hacen en Venezuela, poniendo las bolsas de comida a las manos de las familias que más necesitan. Entonces, Guayaquil, que es una ciudad que el 65% de la ciudad vive del día a día, que son los taxistas, los autónomos, los informales, que tienen que salir a la calle a hacer su dinero para poder comer, en este momento ya están a un mes sin comer y aislados y en cuarentena. Esa gente no está aislada ni en cuarentena, esa gente está en la calle intentando ver qué hace, inclusive intentando ver cómo van a enterrar a sus muertos. Entonces, es una hipocresía muy grande. ¿Cómo puede ser que aún el gobierno ecuatoriano diga que hay 300 muertos oficiales? La prensa de Lenín Moreno está diciendo, la prensa oficialista, dice que hay 8.000 muertos y hay mucho más. Yo te diría que es el doble de lo que han anunciado. Entonces, la gente viviendo en unas condiciones, o sea, de humillación, ya no es más, o sea, ya su condición humana, ya no estamos hablando de la destrucción del Estado de Derecho, de la inoperancia de la corrupción. Lo que el gobierno ecuatoriano ha hecho es destruir la condición de humanidad de nuestro país. Claro, es una violación masiva de derechos humanos que si se diera en Venezuela, saldría hasta todas las organizaciones habidas y por haber a decir, a condenar al gobierno venezolano, Maduro y afines. Pero como pasa en un gobierno lacayo, como el de este traidor, Lenín Moreno, entonces la gente guarda silencio absoluto. Yo te diría que va mucho más allá de cuestión de derechos humanos. Ya es una cuestión de la existencia de considerarnos humanos. O sea, lo que se le está haciendo al ecuatoriano y al guayaquileño en especial no tiene nombre. No hay, o sea, solo falta que el gobierno comience a fusilar a los infectados. O sea, ya es lo que falta. Ya, porque el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Nada. Las personas aún siguen con sus muertos en las calles, en sus casas. No hay hospitales. El gobierno ecuatoriano no ha llegado un avión con insumos. El gobierno ecuatoriano no ha gastado un solo centavo en la crisis. Te lo digo de manera literal, porque en el Ecuador, yo digo, mira, yo soy el ministro de Salud, quiero comprar 1.000 camillas, o quiero comprar 1 tonelada en guantes, o quiero comprar medicinas o oxígeno, yo tengo que emitir una CUR, que es un documento que es el registro de la transacción financiera del gobierno. Explicando a grosso modo, ¿no? Es como que la garantía, el recibo de que el gobierno mandó comprar tal cosa y transfirió el dinero, eso es público, eso existe, la gente lo puede ver, porque el gobierno de la Revolución Ciudadana hizo que eso sea transparente. No existe, el gobierno no lo ha hecho, no han comprado, lo que han recibido han sido donaciones. Donaciones. Nosotros tenemos el peor manejo junto con Estados Unidos per cápita del planeta. Y el Ecuador va a superar a los Estados Unidos, porque Estados Unidos por lo menos tiene su riqueza indebida o debida, lo que tú quieras, pero tiene una infraestructura instalada y tiene dinero. El Ecuador no tiene ni moneda, no tiene moneda local. En el Ecuador se está acabando el dólar. El gobierno ecuatoriano está pagando, o sea, el gobierno ecuatoriano tenía 3.000 millones de dólares guardados en el Ecuador, eran las reservas ecuatorianas. De esos 3.000 millones agarró el 10% de eso y entregó a los bancos por ser tenedores de bonos. Y dejó de comprarle las mascarillas a los médicos que en este momento se están muriendo. O sea, no hay referencia realmente en el mundo no hay con qué comparar con lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y ahora la situación económica es irreversible. El Ecuador quebró como país, ya es una cuestión de poquísimo tiempo. ¿Y sabes por qué también están escondiendo eso? Porque estos sinvergüenzas, antes cuando robaban y ya se les acababa y el gobierno y
y el pueblo ecuatoriano salía a la calle a destituir a un presidente. Nosotros, si el Ecuador sabe hacer algo muy bien, es ceviche y tumbar gente, tumbar presidentes, ¿no? A irse a Miami, a irse a cualquier otro país. Esta gente no lo hace porque ya no pueden volar de esa manera, porque las fronteras están cerradas. Entonces esta gente está intentando postergar, ganar tiempo hasta que se vuelvan a abrir las fronteras, porque lo que ellos van a hacer es huir del Ecuador con la plata. Eso es lo que va a hacer el gobierno. Así Bueno, es. justamente habíamos visto hace poco, hace menos de una semana, cómo el gobierno de Martín Vizcarra mandó a la frontera con Ecuador un montón de tanquetas justamente para impedir cualquier tipo de circulación, sea vehicular o peatonal. Y bueno, tiene que ver también con el nivel de gravedad. Y ojo, Perú es uno de los países también fuertemente afectados. Así es. Entonces, es una cuestión sumamente preocupante, porque si justamente volvemos al mapa, o sea, el paso, bueno, en mi caso, siendo venezolana, vamos a ver si puedo ubicar aquí, viendo hacia atrás, aquí está Ecuador, y el paso a Colombia, que es lo suficientemente grande y donde también hay una ausencia de Estado, una ausencia de un gobierno que realmente tome medidas importantes y rápidas y contundentes, y luego arrasa Colombia, luego puede comprometer muchísimo la seguridad sanitaria de Venezuela y de Brasil y de toda la región como tal. No, Entonces, y de otra verdad que cosa, es una cuestión. Guayaquil es a pocas horas de la frontera con Perú, ¿no? El principal foco de la crisis del coronavirus en América Latina es Guayaquil, y es a algunas pocas horas en carro hacia Perú. Entonces, o sea, de la cuestión humanitaria, obviamente cerrar una frontera de países hermanos es terrible, pero también, o sea, si tú ves la ineptitud del gobierno a ese punto, que no creas que la gente no sabe, claro que saben lo que está ocurriendo. ¿Por qué no cae el gobierno de Lenín Moreno? Porque tiene apoyo de la banca internacional de los Estados Unidos, que tiene el absoluto control de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que en este momento su cúpula es absolutamente subordinada a la voluntad de la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, actúan de esa manera. No hay solidaridad, no hay nada, pero también ves un país que es un espacio físico ahí con unas fronteras, con ausencia absoluta del Estado, porque no están haciendo nada, 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 nada. Los millonarios ecuatorianos están, sí, los millonarios ecuatorianos están muriendo de montones, porque sus hospitales fueron los primeros a colapsar, porque ¿quién importó eso? Fueron las élites de Guayaquil, las que llegaron infectadas para un matrimonio que no respetó la cuarentena, que era una pareja que llegaba de Italia, que en vez de hacer la cuarentena, llegó directamente al matrimonio y ellos trajeron el coronavirus, infectaron las principales familias, las familias más ricas del Ecuador. Y a su vez el gobierno ecuatoriano se cayó, porque ahí también estaban miembros del gobierno ecuatoriano en ese matrimonio. Y era la élite, ¿no? Los pelucones. Entonces todo el mundo callado para que la gente no supiera qué estaba pasando, porque qué vergüenza decir que yo tengo coronavirus. Pero claro, los trabajadores de esas mansiones continuaron yendo a trabajar. La niñera, el jardinero, el chofer, y esos trabajadores humildes, sencillos, que son los que construyen la patria, se infectaban de la casa de los millonarios. Es tan delincuencial lo que hicieron en el Ecuador que autorizaron un partido de la Libertadores. 50.000 personas en un estadio en medio de una crisis del coronavirus. ¿Cómo que no son delincuentes? La gente tiene que pagar ante la ley. Y lo peor es que no se ha hecho Justamente, nada. Es terrible. justamente aquí al respecto de lo que estás diciendo, yo tenía un comentario aquí apartado, decía Carmanch, se puede considerar como genocidio el actuar del gobierno ecuatoriano. Yo creo que la ley sí permitiría, no sé, yo no soy abogado, pero yo creería que sí, que sí. Inclusive el gobierno de Lenín Moreno está siendo denunciado, eh, va a ser denunciado seguramente en el Tribunal Penal Internacional. Lo que ha hecho no tiene nombre. O sea, porque una cosa es que hagas y no consigas controlar que ya se te transbordó el problema. No, la cosa es que no han hecho nada. Han hecho trabajo en redes sociales de publicar sus fotos como que fingiendo que están haciendo alguna cosa, y al final también dar entrevistas, y la prensa ecuatoriana
obviamente toda de derecha, lo que hace es mitigar un poco el nivel del impacto del desastre, del mal manejo de Lenín Moreno. Pero si tú analizas, o sea, decir, ok, vamos a ver qué ha hecho el gobierno, cuántos guantes ustedes han comprado, cuántos remedios, cuántos oxígenos, cuántos... No han hecho nada. La verdad es que cada vez que yo toco el tema de Ecuador, y además sintiéndote a ti hablar de esta forma, donde evidentemente te afecta muchísimo, como a nosotros nos ha venido afectando también, es que es una cuestión totalmente impactante. La verdad es que es impactante y no se puede creer. No se puede creer cuando apenas hace tan poquito tiempo la realidad ecuatoriana era absolutamente antónima a lo que está sucediendo ahora. Pregunta por aquí Robert S. Nieves, dice, ¿existe alguna estrategia que pueda aplicar el Partido de la Revolución Ciudadana para retomar el poder? Lo que el presidente Correa, que es obviamente nuestro referente, nuestro líder, ya ha dicho, en este momento la preocupación absoluta es salvar vidas, ¿no? O sea, no estamos en un momento de disputar políticamente ahora. Él inclusive ha dicho que Lenín Moreno renuncie todo su gobierno, que lo pueden hacer, y que asuma, en realidad, o sea, lo que él dice es que renuncie el vicepresidente de la República, se crea una terna, esa terna es aprobada por el Congreso ecuatoriano, una persona de esa terna, que asuma la vicepresidencia y ahí renuncia Lenín Moreno para que esa persona se haga presidente de la República. Ese mecanismo es constitucional. Es raro, pero es constitucional. Y el presidente dijo, por favor, pongan al peor anticorreísta, alguien que me odie, alguien que odie a la Revolución Ciudadana, pero que tenga la capacidad de salvar las vidas de las personas. No importa nada en este momento, lo que importa son las miles, centenas de miles de personas que se van a morir, que ya se van a morir, del primer centenar de personas, primeras decenas de personas, que ya miles de decenas de personas que se han muerto, y la actitud ahora es esa. Entonces, claro, la Revolución Ciudadana, a través de la presión dentro de la Asamblea, que en este momento trabaja de manera virtual, pero también hacer proselitismo, ¿cómo vas a hacer en la calle? Lo que la gente está haciendo es ayudar al prójimo, ¿no? Yo conozco militantes que se están rodando Guayaquil con su propio carro, con sus mascarillas, sus guantes, poniéndose en riesgo para ayudar a recompilar, a encontrar remedios, medicinas, llevar a enfermos, o sea, intentar hacer lo que sea necesario para poder ayudar a la gente a salir de adelante y sobrevivir a todo esto. Entonces, ahora es el momento de eso, ¿no? No podemos parar a pensar en una estrategia, inclusive porque íbamos a ganar las elecciones y el gobierno ya está diciendo que se va a postergar las elecciones, justamente para evitar que Rafael Correa pueda volver. Justamente. Y bueno, también eso se parece mucho a lo que está recientemente aconteciendo en Chile, ¿no? Donde le cae como anillo al dedo todo este tema a Sebastián Piñera para que, bueno, no haya más en la calle todas estas manifestaciones de la rebelión popular desde octubre. Así es. La verdad, hay un ambiente muy tenso en la región. Yo constantemente me abrumo, debo decir, con tanta información en su cantidad, pero también con tanta locura indescriptible de todo lo que están haciendo estos gobiernos lacayos que la verdad no tiene nombre. Vamos a ir ya concluyendo antes de leer algunos comentarios, que sería como el cierre, y tú también buscar allí algún comentario que quisieras contestar. Quiero que hagamos, mejor dicho, una reflexión respecto a lo que la pandemia está dejando ver como nunca antes, en mi opinión. Porque yo creo que hay un punto de quiebre, ¿no? Hay como un punto de no retorno en la humanidad entera que está dejando ver del fondo de las cosas, la realidad de verdad, no la que pintaban a través de los medios de comunicación, no la que pintó Hollywood, no la que pintó, bueno, toda la industria del entretenimiento por décadas y generación tras generación. O sea, se rompe el mito de que Estados Unidos es El Salvador, se rompe el mito de que los cubanos y los rusos, los chinos son los comunistas come niños y tal. Sin embargo, hay una batalla muy intensa que dar en materia de opinión pública, ¿no? O sea, de construir todas esas alienaciones que han estado, bueno, desde siempre, y empezar a por lo menos invitar a la gente a que ejercite su capacidad de discernir y que por lo menos consulte, contraste las fuentes, investigue, empiece a decir, bueno, no, a lo mejor no es tan cierto lo que me dicen de Venezuela, a lo mejor no es tan cierto el tema de la dictadura. Yo colocaba mucho el ejemplo de Chile, donde allá la gente está clarita de lo que es un sistema neoliberal
en un 96% de consenso nacional, está clarita de que no quiere eso, de que quiere una nueva constitución y tal, en el caso de Chile, pero sin embargo guarda reservas con respecto, por ejemplo, a Venezuela. Y dice, no, bueno, en Venezuela allá sí hay una dictadura, Maduro tal cosa, entonces eso nos hace un llamado urgente a un trabajo muy intenso que también hay que hacer en ese sentido, en ir al individuo a partir también de los mensajes colectivos, ¿no? Pero ir a la persona que está con construcciones sociales históricas o prehistóricas y que este es el momento perfecto para poder revertir esa situación y transformar, porque es justamente la conciencia lo que va a permitir transformar estas cosas, entender que lo que está pasando ahora es una confrontación de modelos, que entienda que es eso, que no es solamente que algunos países no tomaron algunas medidas a tiempo, sino que en realidad tiene mucho que ver el nivel de crisis con los sistemas económicos instalados, que son sistemas neoliberales que no priorizan al ser humano, que priorizan a, bueno, sus propios intereses, sus propios bolsillos y que ponen en el centro al capital o a lo material por encima de lo humano y bueno, no priorizan la salud del ser humano. Entonces, tu reflexión en este sentido, en el marco de lo que es esta confrontación de modelos que aceleró algo que ya se venía dando, como lo es el reordenamiento mundial y bueno, esa disputa por la hegemonía y los poderes. Yo, a ver, yo creo que es una oportunidad. En este momento hay una oportunidad en medio de esta tragedia que la sociedad pueda mirar, parar un poco, ¿no? Inclusive el medio ambiente lo sentimos, ¿no? Vimos pumas caminando por las calles de Santiago, vimos los delfines en Cartagena, vimos, qué sé yo, venados caminando en media calle como las películas Yo Soy Leyenda, o sea, de repente los ríos, los acueductos se limpiaron en Venecia y volvieron los pescados, o sea, entonces, ríos no, pues no, el agua del mar, pero a lo que voy es, yo creo que es una gran oportunidad para la sociedad, así como está siendo para la naturaleza, de mirarse y decir, espérate, algo está pasando que no está bien, ¿no? La Matrix funcionó. Quien ya ha visto la película Matrix sabe en el momento que hay una falla dentro de la Matrix, entonces tú te das cuenta que existe, que estás en medio de esa Matrix. Yo creo que el COVID ha permitido con que ciertos sectores de la población se den cuenta que la apuesta de ellos a tener seguro de salud privado y no creer en la salud pública, o de que creer en el individualismo y no creer en la acción colectiva, era lo mejor, era lo correcto, de repente ahora ha tenido la oportunidad de parar y mirar a un lado, ¿no? Yo creo que gran parte de la sociedad está reflexionando de que el modelo que nosotros, el modelo capitalista, el modelo en que vivimos, porque nosotros lo definimos como capitalistas, ¿no? Nosotros entendemos un poco más, somos sujetos históricos, pero que tenemos acceso a un tipo de información, tenemos una militancia, participamos, creemos de algunas cosas, pero somos la minoría en relación al resto del planeta, ¿no? La gente está dispuesta y dedicada a construir su pequeño mundo, su individualidad, frente a las otras individualidades, ¿no? Y tener una mejor calidad de vida y muchas veces sin importarse a qué costo y sabiendo o no sabiendo qué pasa al otro lado del mundo. Porque en el caso europeo es, yo diría, es el más impresionante, ¿no? Tener el nivel de destrucción de Europa, y no hablo de España y de Italia, que son países relativamente periféricos, ¿no? A lo que es Francia, el Reino Unido y Alemania, que son los países dueños de Europa en realidad. Ver el nivel de afectación también de Alemania, también del Reino Unido, también Boris Johnson casi muere, de Francia con lo que está ocurriendo, entonces es un poco un sacudón porque esos países, ¿no? Esos países aún explotan África, ¿no? O sea, lo que Estados Unidos intenta hacer con América Latina es lo que Francia hace con los países africanos hasta ahora. Son países colonialistas, imperios que se roban los recursos naturales, provocan golpes de Estado, los financian, así como lo están haciendo en América Latina, los Estados Unidos con apoyo de la Unión Europea. Entonces yo creo que en este momento la sociedad tiene la oportunidad, dentro de esa falla de la matriz, de decir algo está pasando. Pero un cambio real, concreto, yo creo que el capital, aún como lo conocemos, ¿no? Esas fuentes de poder de Nueva York, de Wall Street, que son los dueños del mundo en este momento, se van a enfrentar
son muy poderosos. Van a enfrentar dificultades, van a intentar reacomodarse, pero son muy poderosos ante la voluntad de la sociedad, que aún algunos sectores están abriendo sus ojos a lo que está ocurriendo. Obviamente la ascensión de China en pocos años será la principal economía del planeta. Yo siempre digo ese ejemplo. Hace 40 años China era un gran país con plantación de arroz y gente andando en bicicleta de zapatillas, pues, ¿no? De chancletas, de chanclas, no sé cómo le dicen en Venezuela, pero andando casi que descalzos de bicicleta plantando arroz. Eso era China. En 40 años China salió de ser un país plantador de arroz, de gente de bicicleta descalza, a ser la principal economía del planeta. Hay un costo obviamente ambiental, hay un costo social, pero lo logró. Y mira, y China ahora amenazando realmente a los Estados Unidos con liquidez, el único país con toda la liquidez del planeta, infraestructura, conocimiento, tecnología, infraestructura industrial instalada, militar, todo lo que tú quieras. Pero aún yo creo que tú y yo, las próximas generaciones no van a sentir aún, si es que realmente ese cambio va a ocurrir, no los vamos a sentir aún. Porque el poder del capital aún es muy preestablecido. El presidente Correa, yo siempre lo cito, porque me parece muy asertivo lo que él dice, nosotros, la izquierda, nos hemos pasado 150 años hablando de la crisis del capital, ¿no? Pero en realidad el capital continúa ahí y nosotros, la izquierda, que estamos en crisis. Se cayó el muro de Berlín, se cayó la Unión Soviética, sobrevive Cuba, Venezuela acosadísima, pero invicta. O sea, entonces, ¿de qué crisis del capital estamos hablando? Pero a su vez, ahora en este momento, realmente se mostró por primera vez que un país socialista como China venció de manera ejemplar el coronavirus. Es el país proveedor a nivel mundial de todos los insumos para combatir el coronavirus. El mejor remedio del planeta para combatir el coronavirus es de una islita chiquita, que parece chiquita, pero es del tamaño de la humanidad, que es Cuba, que desarrolló eso. Un país acosado que no tiene una gota de petróleo, es referencia a nivel mundial en desarrollo tecnológico en el área de medicina y produjo el remedio. Tenemos a Venezuela, un país acosado, que el hambre, que la falta de medicina, que las tentativas de homicidio al presidente, los golpes de Estado y todo lo demás. Es un país ejemplo a nivel mundial del manejo del coronavirus. O sea, espera, algo. Y Estados Unidos, ¿y cuál es el principal lugar de muerte en los Estados Unidos del coronavirus? Nueva York, The Big Apple, la manzana, Wall Street, ahí se está muriendo la gente. Entonces, yo creo que aún hay un proceso de transición, creo que hay una oportunidad para el mundo, hay una oportunidad muy grande de estos países que tienen un modelo socialista de mostrar al planeta cómo se ha manejado correctamente, pero yo veo muy difícil que el capital, con su capacidad militar, con su capacidad del manejo de los recursos económicos del planeta, logre o no resista esta arremetida, ¿no? Natural de la percepción de la ciudadanía en relación a este mundo que de alguna manera va a cambiar, sin duda. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque aquí los ricos se están muriendo. La verdad es esa, es muy sencillo. En Nueva York se están muriendo los millonarios, los dueños de los bancos, los dueños de la financiera, esa élite capitalista de Nueva York se está muriendo. Casi se muere el primer ministro del Reino Unido. O sea, la élite por primera vez, o sea, no es por primera vez, pero en primera vez en este siglo, en los últimos 100 años, porque también hubo la gripe española, perdón, pero ahora se están muriendo los millonarios en un mundo globalizado. Ahora yo veo por WhatsApp y por Instagram la muerte de los millonarios que se mueren por coronavirus. En sus mega hospitales de nada funcionaba tener su jet. Entonces eso yo creo que ha impactado en la percepción en este mundo de la posverdad, ha impactado decir, wow, o sea, es verdad. Entonces yo creo que a raíz de eso hay una oportunidad, pero hay que construir, hay que hacer un gran trabajo y yo creo que ahí cabe a los que creemos en este proceso de avanzar más que nunca. Así es. Bueno, es un mega compromiso y un deber dentro de todo, ¿no? Más allá de las demandas, más allá de la necesidad global que hay de esto, es también un compromiso que asumimos desde, bueno, cada uno desde su trinchera. Pues bien, vamos a leer algunos comentarios. Puedes buscar tú también allí alguno que te llame la atención para despedirnos. Tenemos un buen rato conversando. La verdad es que sin un solo minuto de desperdicio. Hablo mucho, discúlpame. No, chicos, por favor. Para esto, no, ponga usted los comentarios, a ver, por aquí. A ver, dice. Bueno, esto lo hemos contestado. Dicen por aquí, si pudiera subir esta entrevista para ver de nuevo
A los que llegaron tarde, sí, va a estar, bueno, va a quedar colgada en mi perfil las dos partes, porque les recuerdo que fue una primera parte sobre Brasil y esta segunda parte sobre Ecuador. Va a estar en mi perfil colgado hasta, bueno, por 24 horas, pero luego nosotros bajamos el video y lo cargamos en YouTube y ahí va a estar disponible seguramente a partir de mañana mismo. Entonces allí lo van a poder consultar. Hay mucha gente que dice, cónchale, eso por lo menos lo pongo a escuchar mientras estoy lavando, estoy fregando, estoy cocinando, haciendo, y de verdad que ha sido, me ha comentado pues mucha gente, yo lo pongo allí a escucharlos y sigo haciendo mis cosas. Y bueno, la verdad es que el trabajo es precisamente eso, que pueda ser útil en cualquier momento y que la gente realmente internalice lo que se está conversando, porque son cuestiones que necesitan ser comprendidas cada vez por más personas. Dice por aquí, en Nueva York, dice Manuel Rumiche, en Nueva York son los hispanos los que se están muriendo. Vi por allí una cifra donde el 35% de los fallecidos en Estados Unidos, bueno, en Nueva York particularmente, precisamente son migrantes. Vi esa cuestión por allí. A ver, dice Frank, Cuba y Venezuela exportan salud, salvan vidas. Estados Unidos exporta armas y asesina personas en nombre de una falsa democracia. Correcto. Dice Laura, por lo menos esta pandemia permite mostrar al mundo que ese curioso dictador, que es el presidente Maduro, es capaz de preservar la vida de todo el pueblo sin ninguna distinción. Entonces, a ver. Por ahí vi una persona que te mandó saludos también hace un rato, que estaba en Ecuador justamente, pero se me perdió de vista, no sé si fue ahora o en la otra. Bueno, hay un montón de comentarios allí y otros que me quedé pendiente por leer en la otra transmisión. Pero bueno, un agradecimiento a todas las personas que se conectaron. Estuvieron muy interesantes los comentarios. Yo estuve más o menos leyendo mientras estábamos desarrollando el live. Y pues vamos cerrando por el día de hoy. Yo creo que va a tocar hacer una conversa sobre otros temas próximamente y estaremos de nuevo con Amaury. Recordemos, a los que no lo saben, estamos acá con Amaury Chamorro, analista internacional, especialista en comunicación política y bueno, con una trayectoria de verdad bastante larga. Y pues te agradezco mucho haber compartido con nosotros, bueno, tus impresiones y tus sensaciones también, porque bueno, como humano y humanista, porque a veces no es lo mismo, pues estás aquí también preocupado por lo que acontece en la región y particularmente la situación tan grave como está en Ecuador. Creo que este momento exige mucho de todos nosotros y nosotras y bueno, estamos allí dando lo más que se puede. Yo quisiera hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance y de hecho estoy exprimiendo la cuarentena, pero creo que llegarán momentos en los que podemos accionar de una mejor forma y seguramente esto va a parir algo positivo, no solamente para la región latinoamericana, sino para toda la humanidad. Te dejo a ti la despedida, hasta el próximo contacto, te mando un besito y un abrazo muy fuerte. Mira, yo agradezco de sobremanera tu invitación, yo creo que estos son los mecanismos importantes en este momento para poder iniciar ese proceso de cambio, ¿no? Que tú mismo habías dicho, ¿será que cambia el paradigma, ¿no? Dentro de esta crisis? Yo creo que nace a partir de estas grandes actitudes de poder comunicarnos y debatir de manera transparente todo lo que está pasando. Gracias por el espacio, estoy siempre a disposición, mandarle un abrazo a todas y a todos que nos escuchen. Estaba leyendo ahí muchas personas, gente de Rusia, de Brasil, de Bolivia, increíble. Felicitaciones por este alcance tuyo y por el trabajo que tú haces en Venezuela. Yo creo que tú eres un ejemplo no solo para América Latina, pero para el mundo de militancia, de trabajo comunicacional, de enfrentamiento a esa matriz, ¿no? A esos poderes comunicacionales, a esa industria cultural que de alguna manera intenta dominarnos a través de nuestras conciencias. Tú has hecho un trabajo espectacular. Felicitaciones, de verdad. Para mí es un honor poder estar aquí contigo, mi admiración, mi respeto y seguir adelante. Yo creo que el pueblo venezolano ha sido ejemplo para América Latina. Obviamente los pueblos se confunden. Amplios sectores de la población de nuestro continente no entienden lo que pasa en Venezuela justamente por este bloqueo mediático, porque es difícil entender cómo un país tan rico en términos de petróleo, en términos de recursos naturales, puede estar pasando lo que está pasando, y obviamente las excusas son otras, pero ahora este ejemplo del manejo del COVID ayuda también a desarmar un poco eso. Hay que tener paciencia y hay que entender que la lucha nunca va a acabar. El objetivo nunca será alcanzado. Nunca será alcanzado, porque siempre vamos a estar en lucha. Nuestra meta tiene que ser la lucha,
no va a alcanzar el final de ella porque no va a haber, porque siempre va a haber un pueblo que necesita la extensión de nuestra mano extendida, que también espera por nuestra ayuda, por nuestra colaboración. Y yo, desde la trinchera comunicacional, siempre a disposición. Gracias por todo, gracias por todo el cariño, todos los que han escrito, los que han criticado también, que yo creo que ayuda más a veces que nosotros mismos. Bueno, maravilloso. Muchas gracias entonces y estamos hasta la próxima. Seguimos por ahí en contacto difundiendo lo que vaya surgiendo y bueno, llevando el mensaje también de esperanza que la gente debe tener y no perderlo. Así será. Gracias. Un honor. Chao, chao.